En este domingo 7 de diciembre regresamos en France 24 con Directo América. Soy Valentina Torres Sánchez. Vamos a revisar los hechos que son noticia a esta hora. En Honduras, el candidato presidencial Salvador Nasralla pidió que dejen de robarle votos. Esto luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara que ampliará el plazo para reclamaciones. Nasri Asfura sigue liderando la contienda cuando el escrutinio supera el 88%. Notre Dame cumple un año desde su reapertura y en ese periodo se convirtió en el monumento más visitado de Francia por encima de la Torre Eiffel y el Museo del Louvre. 11 millones de personas asistieron a este templo en estos 365 días. Cerraron las urnas en Hong Kong para las elecciones al Consejo Legislativo. La jornada estuvo marcada por la abstención, según las proyecciones de las autoridades. El territorio mostró su indignación en medio del sistema electoral que restringe drásticamente la participación de opositores y sigue golpeado por el mortal incendio en un complejo residencial. Abrimos en Honduras, donde el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, dio una conferencia de prensa y pidió literalmente que dejen de robarle los votos. Esto luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara una ampliación del plazo para entregar resultados y para reclamaciones, cuando con el 88% de las actas escrutadas, Nasri Asfura, respaldado por Donald Trump y del partido del indultado expresidente Juan Orlando Hernández, lidera el conteo por menos de 20.000 sufragios. Previamente, Kenia Torres, corresponsal de France 24, nos habló de esa paralización del escrutinio. Le cuento que la pantalla sigue parada desde el pasado viernes. No ha habido ningún tipo de movimiento, no ha habido actualizaciones y hoy Honduras amaneció con mucha expectativa luego de que ayer en la noche aparecieron nuevamente las integrantes del Consejo Nacional Electoral, pero solo la consejera presidenta y la consejera vocal sigue ausente de estas comparecencias el consejero secretario Marlon Ochoa, quien representa precisamente al Partido Libertad y Refundación, al partido oficialista. Anoche, ellas, aparte de dar un plazo para la presentación de impugnaciones o de denuncias por parte de los representantes de los partidos políticos, hicieron la promesa que en las próximas horas, dijeron ellas ayer, se iba a reanudar este conteo, pero bueno, hemos podido constatar que no se mueve la pantalla. Como usted lo decía, Valentina, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasri Afura, sigue con la ventaja, con un 40.19%, producto de 1.132.000 votos. Mientras que en el segundo lugar se mantiene el representante del Partido Liberal, el presentador de televisión Salvador Nasralla con 1.112.570 votos, lo que representa el 39.49%, y más alejada la representante del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, con 543.675 votos, lo que representa el 19.30%. Como puede ver, Valentina, se mantiene todavía la ventaja de Nasri Afura, que es precisamente el candidato que apoya al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con apenas 20.000 votos después de que se ha escrutado el 88% de las actas electorales. Así que Honduras sigue en espera y a ver si en las próximas horas esta pantalla se mueve y se actualizan los datos. También nos explicó en qué situación tendrían que repetirse los comicios en Honduras. La repetición del proceso electoral sí es algo que está contemplado dentro de la legislación hondureña. Sin embargo, hemos consultado a algunos analistas, nos han confirmado que desde que el país regresó al orden democrático en la época de los 80, nunca se ha tenido que llegar hasta esta alternativa de la repetición de unas elecciones. Porque antes se tiene que ver, por ejemplo, el conteo de las actas, incluso lo que está pidiendo en este momento el presidenciable Salvador Nasralla, que es el conteo voto por voto. Es algo que primero se tiene que agotar para llegar hasta esa última instancia.
Sin embargo, nos han dicho que económicamente Honduras no estaría preparado, porque de hecho estos han sido los comicios electorales más caros en la historia del país, con el fin inicialmente de garantizar un proceso limpio, expedito, lo que sin duda alguna no ha podido pasar. Respecto a esta petición de Salvador Narrala del conteo voto por voto, ayer se pronunció la candidata a designada presidencial María Antonieta Mejía, representante del candidato Nasri Afura, y ha dicho que su partido se opone rotundamente al conteo voto por voto. Mientras tanto, también hubo reacción por parte del cuerpo legal del Partido Libertad y Refundación, y ellos sí piden que se repita el proceso electoral. Cambiamos de tema, vamos a Benín, donde el ministro del Interior informó en redes sociales que el intento de golpe de Estado, responsabilidad de un grupo de militares, fue frustrado. Al tiempo, un portavoz del gobierno informó que 14 militares fueron detenidos en relación con los hechos. Un grupo de soldados había anunciado más temprano en televisión nacional, habían asegurado que habían destituido al presidente Patrice Talon. Pero pronto el Ejecutivo dijo que la situación estaba bajo control. Los hechos se registraron solo un mes después del golpe de Estado en Guinea-Bissau, que fue el 9º en África Occidental y Central desde 2020. Béninoises, Béninois, chers compatriotes. Benineses, queridos compatriotas, la madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025, un pequeño grupo de soldados se amotinó con el objetivo de desestabilizar el Estado y sus instituciones. Ante esta situación, las Fuerzas Armadas beninesas y su jerarquía, fieles a su juramento, se mantuvieron republicanas. Su respuesta les permitió mantener el control de la situación y frustrar el intento. Por lo tanto, el gobierno insta a la población a reanudar sus actividades con normalidad. La población a vaquer normalement a leurs occupations. Je vous remercie. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania porque el enviado especial del gobierno estadounidense Keith Kellogg aseguró que un acuerdo para el fin del conflicto está muy cerca. Durante el Foro de Defensa Nacional Reagan, el funcionario destacó que solo falta por resolver 2 asuntos importantes sobre las concesiones que tendrían que hacer las partes. Además, indicó que las negociaciones están en, cito, los últimos 10 metros, que son los más difíciles. Sin embargo, el Kremlin dijo que algunas de las propuestas deben sufrir cambios radicales. La declaración se produce solo un día antes de que el presidente Volodymyr Zelensky se reúna en Londres con el primer ministro Keir Starmer y con el canciller alemán Friedrich Merz. Pasamos a Medio Oriente. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que espera que muy pronto se implemente la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Asimismo, resaltó que en una tercera etapa debería producirse lo que llamó la desradicalización del enclave palestino. El pronunciamiento se produjo en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán Friedrich Merz, de visita en Jerusalén, quien a su vez indicó que no puede haber una anexión de Cisjordania y abogó por la solución de 2 estados. Como saben, hemos completado la primera parte. La fase 1 está casi terminada. Nos queda un rehén más por recuperar, el fallecido Ran Gilad, un héroe de Israel. Y luego muy pronto esperamos pasar a la segunda fase, que es más difícil o igual de difícil. Este lunes se cumple un año de la caída de Bashar al-Assad en Siria, un derrocamiento liderado por el actual presidente de facto del país y ex líder de Al-Qaeda, Ahmed al-Sharaa, que pasó de ser uno de los hombres más buscados por la CIA a ser recibido en la Casa Blanca por Donald Trump. Mientras, en las afueras de Damasco, los habitantes intentan reconstruir sus barrios. Nuestra enviada especial, Etel Bonet, tiene la historia. Un año después de la caída de al-Assad, Hajar al-Aswad sigue lejos de recuperar su gente. Antes del inicio de la guerra civil siria en 2011, vivían aquí más de 100.000 personas. Hoy apenas han vuelto unos pocos cientos. Las tiendas que reabren conviven con calles vacías, edificios dañados y servicios que aún no cubren lo básico. Hemos regresado porque esta es nuestra zona de origen, donde crecimos y queremos contribuir a su reconstrucción. La situación es difícil, pero recibí apoyo de una asociación civil para abrir este comercio y empecé desde cero. Nuestras casas también están aquí, en el mismo barrio. Los habitantes de esta zona regresan de manera constante. Por eso inauguré mi centro y mi almacén para reconstruir mi vida en el lugar donde me crié
y acompañar el retorno de la comunidad. En el interior del barrio la destrucción es mucho mayor. Muchas viviendas siguen inhabitables y la reconstrucción avanza despacio, casi a cargo de los propios vecinos. Las nuevas autoridades aparecen poco por esta zona y sin apoyo ni recursos suficientes, la mayoría de las familias que vivían aquí aún no pueden regresar. Crecí aquí y estas obras de restauración las hago con recursos propios, sin la ayuda de organizaciones ni entidades externas. Mi situación es aceptable, pero sé que hay personas cuya situación es mucho más difícil. Ruego a quien pueda ayudarnos que lo haga, para que podamos habitar este lugar. Aquí no hay electricidad ni condiciones mínimas para vivir dignamente. La situación eléctrica es muy deficiente, por eso muchos tardan en regresar. Si los servicios estuvieran completos, se vería un movimiento amplio de la población en la zona. Un año después del cambio político, los suburbios del sur de Damasco siguen siendo una prueba pendiente para las nuevas autoridades. Prometieron facilitar el regreso de los desplazados, pero aquí esas promesas apenas se ven. Con servicios irregulares y obras dispersas, el retorno masivo es imposible hasta que este barrio recupere condiciones mínimas. En París se cumplió un año desde la reapertura de la Catedral de Notre-Dame, que se convirtió en el monumento más visitado de la capital francesa. 11 millones de personas asistieron hasta este templo desde que volvió a abrir sus puertas luego de largos trabajos de reconstrucción a causa del incendio que devastó las instalaciones en 2019. En estos 365 días recibió más visitantes que la Torre Eiffel y el Museo del Louvre. Hemos decidido ralentizar el flujo de visitantes cuando hay misa, pero no cerrar las puertas porque es importante dar testimonio y creo que la coexistencia entre quienes quieren descubrir la catedral y quienes quieren rezar es esencial. Me sentí abrumado porque es una experiencia preciosa poder ver que hay tanta historia allí y que son capaces de recuperar toda esa historia. Cerraron las urnas en Hong Kong en una jornada marcada por una baja participación. Esto tras la reforma electoral de 2021 que estableció el llamado modelo de solo patriotas, impuesto por el gobierno chino, que excluye de los comicios a la oposición. El territorio está además aún bajo el impacto del incendio en varios edificios que cobró al menos 159 vidas. Hace 2 meses, Chapula, un pueblo mexicano de 300 personas, fue borrado del mapa en cuestión de horas. Los expertos calificaron las lluvias torrenciales provocadas por el huracán Priscila como una de las formas más claras de las consecuencias del cambio climático. Nuestra corresponsal, Aurora Bayud, accedió a lo que hoy es una zona inhabitable y habló con vecinos que aseguran morirían antes de ver su pueblo desaparecer. 2 meses después de unas inundaciones sin precedentes en el estado de Hidalgo, llegar a Chapula sigue siendo imposible por carretera. ¿Ves que te digo que está tapado por ahí? Ante la inacción del gobierno, Marcos y un grupo de jóvenes que no estaban en el pueblo cuando ocurrió la emergencia, se organizaron para rescatar en helicóptero privado a quienes estuvieron incomunicados durante 8 días. Toda esta parte había muchísimas casas. Incluso esta casa era una casa de 3 pisos. Oficialmente no hay muertos, pero 5 personas continúan sin aparecer desde entonces. El torrente también arrasó o sepultó a unas 70 viviendas y se llevó patrimonio, ahorros en efectivo y animales de corral. Aquí era la calle principal que nos dirigía al pueblo. Chapula fue declarada oficialmente zona inhabitable. El gobierno menciona una posible reubicación, pero no ha ofrecido garantías ni información clara al respecto. Este terreno, antes rebosante de árboles y animales, se encarna para Maximina y para el resto del pueblo el mismo dilema: buscar refugio o quedarse junto a lo que han sembrado durante generaciones. Y ya para decir nosotros, este lugar lo vamos a volver a recuperar como era, pues no, porque pues ya se quedó bien ensolvado de piedras. De la reubicación, pues yo digo que está bien, porque ahora sí nosotros ya quedamos muy asustados. El posible traslado a una ciudad supone un ritmo ajeno al que conocían en este pueblo indígena. De momento, mientras algunos familiares pagan renta en una comunidad cercana, Hermilo renunció a su trabajo para limpiar la casa que no piensa abandonar. Digo, pues a lo mejor nosotros ya estamos acostumbrados al miedo, pues como dice uno, lo que tope. Según Greenpeace, Chapula podría convertirse en la segunda comunidad del país reconocida como desplazada por el cambio climático, como ocurrió en el Bosque, Tabasco. Es todo por el momento, volvemos en breve.